Hola chiquillos, yo soy Lucas de Química de Preumed y esta clase es de modelos atómicos, iones, átomos y moléculas. Ahí dice clase 2, pero la clase 1 es como de introducción, así que esta es la que vale. Ya, los contenidos de esta clase primero son los modelos atómicos, la comparación entre la antigüedad y la actualidad, es decir, los primeros modelos atómicos frente al modelo atómico actual y los experimentos que se realizaron para demostrar estos modelos atómicos y las conclusiones que se han podido extraer de ellos. La segunda parte de la clase es sobre átomos, moléculas e iones, y lo principal de eso es comprender el concepto de número atómico, número másico, y bueno, los conceptos de isótopos, isóbaros, isótonos y átomos isoelectrónicos. Entonces, partiendo por los modelos atómicos, la primera pregunta que nos debemos hacer frente a esto es ¿qué es un modelo? ¿Ya? Un modelo sería como bien dice ahí, una representación de la realidad, ¿ya? Algo que nos permite explicar lo que nosotros observamos. Entonces, de este modo, uno observa algo y a partir del método científico uno puede crear un modelo que explique estas cosas que uno observa, estos hechos que uno observa. Los primeros personajes importantes dentro del modelo atómico son Demócrito y Leucipo. Ellos fueron filósofos griegos del siglo V a.C., y la importancia que tuvieron ellos fue que propusieron por primera vez la teoría atomista. ¿Ya? Ellos decían que la materia estaba constituida por partículas, partículas que eran indivisibles e invisibles, ya partículas microscópicas. Y bueno, el concepto que ellos propusieron fue rechazado en su época porque, a pesar de que eran filósofos más o menos famosos, habían filósofos más famosos aún, como Aristóteles, que se oponía a esta teoría. Ya Aristóteles decía que toda la materia estaba constituida por 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua. Ya no estoy seguro de eso, pero la verdad no es tan relevante, ustedes lo pueden averiguar por su cuenta. Pero la verdad, como Aristóteles decía eso, y Aristóteles en ese tiempo era más famoso que Demócrito y Leucipo, finalmente rechazaron los postulados de Demócrito y Leucipo y se quedaron con lo de Aristóteles. Entonces esta teoría que habían propuesto estos ambos filósofos quedó como enterrada, y no fue hasta varios años más tarde que volvió a salir a la luz y que después se dieron cuenta que en verdad estaban en lo correcto. Después de Demócrito y Leucipo vino John Dalton, que propuso, en realidad él más que un modelo atómico, él propone postulados en 1808. ¿Ya? Él vuelve al atomismo de Demócrito, y si bien, como dije, no creó un modelo atómico, sí pone los postulados para que a partir de entonces se empiece a desarrollar la teoría atómica. ¿Ya? Los 4 primeros postulados que se vieron en la primera clase para los que asistieron son, primero, los elementos están formados por partículas pequeñas llamadas átomos. Eso quiere decir que cada elemento que existe va a estar formado por átomos. El segundo postulado dice que los átomos de un mismo elemento son idénticos y que los átomos de diferentes elementos y los átomos de diferentes elementos son distintos. Ya, es decir, si tengo 2 sustancias que son iguales, por ejemplo, tengo en 2 pocillos agua, los átomos que hay en cada una de estas sustancias van a ser iguales. En cambio, si tengo 2 sustancias diferentes, no sé, por ejemplo, oxígeno y nitrógeno, los átomos que lo constituyen van a ser diferentes.
El tercer postulado dice que los compuestos formados por más de un elemento cuyos átomos se relacionan. Dice que hay compuestos formados por más de un elemento cuyos átomos se relacionan en números enteros. Bueno, esto se refiere a la formación de las moléculas y bueno, los compuestos que conocemos todos. Por ejemplo, el agua, que es de lo más simple que hay, está compuesto por más de un elemento, ¿ya? Hidrógeno y oxígeno, y vemos que átomos de hidrógeno y oxígeno son distintos, como lo que dice el postulado número 2, y se relacionan en números enteros. Ya, por ejemplo, para formar una molécula de agua se va a mezclar un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno, y esto va a ser siempre así. Nunca va a haber un átomo formado por medio, perdón, nunca va a haber una molécula formada por medio átomo o por 2 átomos y medio. Siempre van a ser números enteros: 1, 2, 3, 4, 5 y los que puedan ser. El cuarto postulado dice que los átomos no se crean ni se destruyen. Ya, esto tiene que ver con la ley de conservación de la masa, que en realidad dice que no se puede crear ni destruir la materia. Ya, últimamente con los avances de la energía nuclear vemos que los átomos se pueden crear átomos a partir de otros átomos. Ya no es que se pueda crear materia, pero sí a partir de un átomo, por ejemplo un átomo muy grande de uranio, que es un átomo pesado, a través de la reacción nuclear, a partir de ese átomo pues, se pueden formar otros tipos de átomos más pequeños. En ese caso sí se pueden como formar nuevos átomos, pero de materia preexistente. Y bueno, volviendo al postulado número 1, que está un poco mal redactado porque dice que en realidad el postulado número 1 dice que los elementos están formados por partículas pequeñas llamadas átomos y que estas son indivisibles. Ya ese fue como el principio imperante durante mucho tiempo, pero de igual manera, al igual que el postulado número 4, hoy eso está como no es tan cierto, porque mediante la energía nuclear los átomos sí se pueden dividir, y vemos ahora que se conocen las partículas subatómicas, que se llaman, y que bueno, que son las principales, serían el protón, el neutrón y el electrón, y a su vez estas partículas subatómicas están constituidas por partículas más pequeñas aún, que serían las partículas elementales, dentro de los que encontramos los quarks y otros tipos más extraños de partículas que también las pueden buscar por su cuenta. Ya, entonces lo importante de John Dalton fue que él puso los principios para que a partir de entonces se empezara a desarrollar la teoría atómica, como vamos a ver en los modelos que siguen. ¿Ya? Y a partir de que se aceptó estos postulados de John Dalton, pudieron darse cuenta que Demócrito y Leucipo tenían razón. ¿Ya? Recuerden, sí, de estos 4 postulados, el único que como que ya no es cierto sería el primero, porque los átomos sí se pueden dividir. Y en cuanto al postulado 4, si bien se pueden como fabricar átomos a partir de otros diferentes, en realidad no es que se creen de la nada, sino que se crean de materia ya existente. Entonces, si nos vamos como a lo elemental, este sigue siendo cierto, porque los átomos y la materia no se pueden crear de la nada. Ya, el modelo de J.J. Thomson, que es conocido como el budín de pasas, está basado en el tubo de Crookes. ¿Ya? Este tubo de Crookes, conocido también como tubo de rayos catódicos, estaba compuesto por un tubo que estaba al vacío, que tenía un gas noble en su interior, y que estaba conectado en un extremo por un cátodo
¿ya? Y en el otro extremo, o aquí, un ánodo, ¿ya? Bueno, aquí estaba el gas dentro del tubo, y aquí había no sé, una estrella que estaba puesta ahí, que reflejaba una sombra en el extremo del tubo, y vamos a ver que es súper relevante para las conclusiones que se sacaron de este experimento. Era simplemente algo que ponía un obstáculo dentro del tubo. ¿Ya? ¿Cuál era la gracia? Que dentro de este tubo se hizo pasar corriente que fluía desde el cátodo hasta el ánodo. Y bueno, la mayor importancia es que, bueno, se hizo pasar esta corriente, esta luz que se hizo circular, y aquí había una especie de hélice, ¿ya? Y lo que sucedió con este tubo es que al pasar los rayos de electricidad o de luz, esta hélice comenzó a moverse, ¿ya? Comenzó a moverse como si le estuvieran empujando. Debido a esto, J.J. Thomson, al observar este comportamiento, dedujo que estos rayos que se movían dentro del tubo debían tener masa, y por lo tanto, o sea, primero deberían tener energía cinética para poder mover la hélice, y si tenían energía cinética, es necesario que también tengan masa, ¿ya? Como se movían desde el cátodo, que tiene carga negativa, hasta el ánodo, que tiene carga positiva, y por esta otra situación, que bueno, primero se mueven desde el cátodo con carga negativa al ánodo con carga positiva, y en segundo lugar, al poner estos rayos en medio de imanes, se vio que los rayos catódicos se desviaban hacia el polo positivo del imán, ¿ya? Como teniendo en consideración esto de que bueno, las cargas eléctricas o magnéticas del mismo signo se repelen, y que las cargas eléctricas de distintos signos se atraen, J.J. Thomson dedujo que estos rayos, además de tener masa y energía cinética, tenían carga negativa porque se desviaban hacia el polo positivo, ¿ya? Por lo tanto, como venían de la electricidad, J. Thomson a estas primeras partículas subatómicas que descubrió los llamó electrones, ¿ya? En segundo lugar, lo que el átomo que él se imaginó con esta situación era bien similar a un budín de pasas, ¿ya? Donde había una masa en el centro de carga positiva, una masa grande, y los electrones, estas partículas que se movían a través del tubo de rayos catódicos, estaban incrustadas dentro de esta masa de carga positiva, ¿ya? Y lo otro que encontró Thomson, él dedujo una relación que debía haber entre la carga y la masa del electrón, una ecuación no es muy bonita y tiene números muy complicados, así que no es relevante aprendérsela, pero sí es necesario saber que Thomson estableció la relación entre carga y masa del electrón, ¿ya? ¿Por qué es importante esto de que Thomson haya determinado la relación entre la carga y la masa del electrón? Porque después Millikan determinó un experimento mediante el cual, gracias a esta relación que estableció Thomson entre la carga y la masa del electrón, él pudo determinar la masa y la carga del electrón, darle un valor real, ya como dice aquí, basándose en los resultados de Thomson.
él creó un experimento en el que rocía gotas de aceite que caen por un tubo al medio de unas placas de lata, como dice ahí, y que están conectadas a un potencial, a una electricidad. Ya estas gotas de aceite que caen, él las ilumina y las mira a través de un lente, ya que esto que se ve aquí. Él a través de la luz y del lente observa el movimiento de estas gotitas de aceite moviéndose entre las placas de latón, y él determina, gracias a la relación entre la masa y la carga del electrón, él puede determinar, darle un valor tanto a la masa como a la carga del electrón. ¿Ya? Entonces él determina finalmente que la masa del electrón es una cantidad muy pequeña, alrededor de 10 elevado a menos 28, y que la carga también es un número bastante pequeño, que no es necesario que se aprenda. ¿Ya? Otro científico que fue importante en la construcción del modelo atómico fue Goldstein. ¿Ya? Él estableció los rayos, o descubrió más bien los rayos canales, que son muy similares a los rayos catódicos, a diferencia de que estos constituyen rayos positivos, ya, es decir, que van desde el ánodo positivo hasta el cátodo, que es negativo. ¿Ya? Y de esta manera él determinó que existían también unas partículas positivas dentro del átomo y los llamó protones. ¿Ya? Entonces Thomson, a través del tubo de rayos catódicos, descubrió los electrones, y Goldstein descubrió los protones. ¿Ya? El modelo atómico que vino después del budín de pasas de J. Thomson fue el modelo atómico de Rutherford, ya que se asemeja un poco más a la idea que tenemos ahora de átomo, y que es el típico que uno ve como en los dibujos, en los monitos, que es el modelo planetario o nuclear. ¿Cómo determinó él su modelo? Fue mediante un experimento en el que, a través de una fuente radiactiva, que sería esta de acá, él bombardeó una lámina de oro muy, muy delgada, no me acuerdo de cuántos átomos de espesor, pero el tema es que era muy, 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 muy delgada. Y ahí él bombardeó esta lámina de oro con átomos provenientes de esta fuente radioactiva. Con partículas alfa de esta sustancia reactiva, y bueno, lo importante que deben saber y lo podemos ver más adelante es que las partículas alfa están compuestas por protones y por neutrones, ¿ya? Entonces él bombardeó esta lámina de oro con partículas alfa, y los resultados que él encontró lo sorprendieron, porque él vio que la mayor cantidad de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin siquiera desviarse, seguían su camino recto. La gran mayoría, un porcentaje muy elevado, seguían su camino recto y prácticamente no se desviaban. Habían otras partículas que atravesaban la lámina de oro pero se desviaban, que serían estas que están acá, ¿ya? Y habían otras partículas, unas muy pocas, que al llegar a la lámina de oro no la atravesaban, sino que chocaban con la lámina de oro y se devolvían, ya, para acá, en sentido contrario al que se estaba moviendo. Ya, esto lo sorprendió mucho, y lo que él determinó, o lo que él se imaginó que pudo explicar sus observaciones, lo que vemos acá. Ya, él se imaginó que los átomos deberían ser de esta forma, y
y que la mayoría de ellos, que son los que atraviesa sin siquiera desviarse, pasarían por espacios vacíos entre los átomos, ¿ya? Estos que vemos acá. Y aquellos átomos que atraviesan pero se desvían, como por ejemplo este que vemos acá, vemos que pasa muy cerca de este punto, por ejemplo, el que está acá pasa muy cerca de este punto, ¿ya? Y otros, los que se devuelven, por ejemplo este que está acá, vemos que choca directamente con este punto que está acá, que es lo que él se imaginó que debía ser el núcleo del átomo. Entonces, la conclusión que él sacó de este experimento es que la mayor parte de los átomos está compuesto por vacío, ¿ya? Y que la masa del átomo está concentrada en el núcleo, que tiene un tamaño muy pequeño en relación al átomo completo, ¿ya? Y que por eso la mayor parte de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin siquiera desviarse, porque atravesaban por este espacio vacío, ¿ya? Y aquellas partículas alfa que se desviaban eran las que pasaban muy cerca del núcleo, que tiene carga positiva igual que las partículas alfa, y aquellas que chocaban y se devolvían eran aquellas partículas alfa que efectivamente chocaban con el núcleo, ¿ya? Y vemos que el porcentaje o la cantidad de partículas alfa que sufría esto, que se devolvía por chocar con el núcleo, era muy pequeño, lo que da cuenta del tamaño pequeño también que tenía el núcleo, ¿ya? Este fue el primer modelo en plantear la existencia del núcleo atómico, que está separado de los electrones y que concentra casi la totalidad de la masa del átomo en un volumen mínimo. Y por tanto, dado que los electrones estarían fuera del núcleo, estos se moverían en órbitas elípticas alrededor del núcleo y se mantendrían en ese lugar. Sin embargo, este modelo atómico, el modelo planetario de Rutherford, presentaba algunos problemas, ¿ya? Uno de ellos es que al no estar estos electrones con carga negativa pegados al núcleo de carga positiva, no había nada que contrarrestara la cantidad de carga positiva que había en el núcleo, porque suponen que debía ser equivalente a la suma de la carga eléctrica negativa de los electrones. Entonces estaba ese problema de que estarían concentradas en el núcleo demasiadas cargas positivas que se deberían contrarrestar. Ya este problema fue resuelto por Chadwick, que descubrió el neutrón, ya que es una partícula de masa muy similar al protón, pero que tiene carga neutra. Y esto resuelve este problema de la concentración de la carga positiva dentro del núcleo. Sin embargo, el modelo atómico de Rutherford presenta otro problema que tienen que ver con la órbita de los electrones del átomo, ¿ya? Porque si vemos que el núcleo tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa, esto implica que los electrones deberían ir acercándose al núcleo, a no ser de que los electrones tuvieran energía infinita que les permitiera estar rotando eternamente, lo que sabemos que no es verdad, que no pueden tener energía infinita, y eso fue lo que pensaron los científicos de ese entonces. Ya, entonces, si bien el modelo atómico de Rutherford era mejor que el anterior que estaba, seguía presentando algunos problemas como los que les acabo de decir. Ya, bueno, vemos que Chadwick descubrió el neutrón en 1932, es decir, ya bien avanzado el siglo XX, así que vemos que el desarrollo de la teoría atómica es un hecho más bien reciente que ocurrió en el siglo pasado, recién. ¿Ya? Un salto bien importante se dio cuando llegamos al modelo atómico de Bohr, que él establece un concepto para el modelo atómico que en realidad va a cambiar mucho y que aún el día de hoy se ocupa bastante.
y que él trabajó con los cuantos, ¿ya? Él habla de estados estacionarios dentro del átomo, ¿ya? Es decir, que los electrones giran en órbitas establecidas que corresponden a estos estados estacionarios, ya que no giran de manera libre, sino que giran en estas órbitas predeterminadas, ¿ya? Y que solamente pueden circular dentro de estas órbitas, no pueden circular entre medio. Por lo tanto, los átomos, al subir energía o luz a través de un fotón, suben de nivel. Existe un salto de energía, por ejemplo, de este nivel a este, del nivel 1 al 2. Y al liberar energía, al liberar luz a través de un fotón, hay una baja del nivel de energía, del nivel 3 al 2. Es algo que ocurre prácticamente de manera instantánea, debido a que el átomo no puede transitar entre medio de estas órbitas, ¿ya? Él estableció esto, bueno, él formó parte de un movimiento de científicos que desarrolló finalmente la mecánica cuántica, que vamos a ver que tiene que ver con el modelo que vamos a ver al último, y que es el que sigue hasta el día de hoy. Y lo importante de esto, y que es algo que continúa en la mecánica cuántica a partir del modelo de Bohr, son los niveles de energía de los átomos, ¿ya? Es decir, que los átomos no pueden circular en un continuo de energía, sino que en niveles preestablecidos, y donde un nivel es un múltiplo del otro, ¿ya? Es decir, los saltos de energía siempre son iguales, y estos saltos de energía los llamo cuantos, ¿ya? O paquetes de energía. Es decir, para subir de un nivel al otro, un átomo siempre tiene que absorber la misma cantidad de energía, y al bajar de un nivel al otro, el electrón siempre va a emitir la misma cantidad de energía. Y esta cantidad de energía que es la misma cada vez que un átomo se emite, sería un cuanto de energía. Este modelo atómico funcionaba bien, ¿ya? El problema es que funcionaba bien solo para un átomo, que era para el átomo de hidrógeno. Ya establecía que otra de las cosas que establecía este modelo atómico era que podía haber un máximo de electrones por nivel, que correspondía a esta fórmula que está aquí. Entonces vemos que un átomo con un nivel de energía, el n del nivel de energía, se reemplaza 1 por esto, y finalmente esto es igual a 2. Por lo tanto, en el nivel 1 de energía pueden haber dos átomos, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, en el nivel 3 de energía, vemos que reemplazamos n por 3, 3 elevado a 2 es 9, y 9 por 2 es 18. Entonces en el nivel 3 de energía pueden haber 18 electrones, ¿ya? ¿Cuál es el problema de este modelo atómico? Bueno, es algo que se descubrió también más o menos al mismo tiempo que se estableció el modelo atómico, que son los espectros de absorción y emisión de energía, que es una manera de determinar la energía de los átomos, ¿ya? Y por tanto, qué tipo de átomos son. Mediante esta medición del espectro de los átomos, vieron que concordaba con el hidrógeno. Por lo tanto, el modelo atómico de Bohr funciona para explicar el comportamiento del átomo de hidrógeno, pero vieron que con átomos que tienen más electrones, más niveles de energía, el modelo atómico de Bohr no funcionaba, porque daba resultados discordantes. Ya los espectros eran diferentes a los que se esperaban según el modelo atómico de Bohr. Entonces, viendo que el modelo atómico de Bohr no servía para explicar el 99% de los átomos, viendo como lo avanzado que estaban los conocimientos en ese entonces, ya desarrollándose la teoría mecanocuántica, un grupo de científicos se puso a trabajar
en la elaboración de un modelo que pudiera explicar de verdad el comportamiento de los átomos y que derivó en lo que conocemos como el modelo mecano-cuántico, ¿ya? Donde se aplica de manera muy desarrollada lo que es la mecánica cuántica, ya que es una de las grandes teorías de la física, ya que sirve para explicar los hechos microscópicos que ocurren en el espacio, ¿ya? La verdad es que en física existen dos teorías muy grandes. Una es la mecano-cuántica, que sirve para explicar los hechos microscópicos, y la otra es la teoría de la relatividad, la relatividad general, que sirve para explicar los hechos macroscópicos y astronómicos, de hecho. ¿Por qué les hablo esto? Para hablar un poco de Einstein. Hacemos como una pausa en la clase, porque es como para que vean lo bacán que era Einstein, porque el modelo ambas teorías están como al mismo nivel en la importancia de la física, y mientras que el modelo mecano-cuántico lo desarrolló un grupo de investigadores, 20 por ejemplo, la teoría de la relatividad la generó Einstein solo. ¿Ya? Entonces, para que vean más o menos por qué se le prenden tantas velitas a Einstein en la cultura popular. Y bueno, desde entonces que la física trabaja para unir ambas teorías, tanto la mecánica cuántica como la teoría de la relatividad, porque muchas veces como que se contraponen entre sí. ¿Ya? Bueno, por eso lo pueden investigar por su cuenta, hay muchos lugares donde pueden leer sobre eso, así que sigamos con el modelo mecano-cuántico. ¿Ya? Esta se basa en algunos principios que establecieron los científicos que se abocaron a ello. Uno de ellos es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que a lo largo del siglo XX como que se apoderó de todo, de la literatura, de la química, de los modelos atómicos, etc. ¿Ya? El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no se puede determinar simultáneamente la velocidad, por lo tanto el momentum, y la posición de un electrón. ¿Ya? Es decir, simplemente no se puede. Si tú quieres saber la velocidad de un electrón, no vas a poder saber su posición, es decir, en qué momento está. Y si tú quieres medir la posición, el lugar en que está el electrón, no vas a poder medir la velocidad. ¿Por qué esto? Es por el tamaño. Es porque el electrón o estas partículas subatómicas son tan pequeñas, que inevitablemente al tratar de medirlas, finalmente uno va a cambiar el comportamiento de esta partícula. Ya no sé si se entiende bien. Ya, pero tiene que ver con esto, con el tamaño de las partículas, que son tan pequeños que si uno quiere medirlas no puedes, porque la medición que tú haces va a alterar a la partícula y por tanto la medición que tú tengas de ella va a ser mentira, va a ser falsa. ¿Ya? Entonces, quiere decir eso, si tú estableces la posición del electrón no vas a poder saber su velocidad, y si tú estableces su velocidad no vas a poder saber su posición. ¿Ya? Entonces va a ser imposible conocer el comportamiento exacto de un electrón en un momento del tiempo. Después, Schrödinger plantea una ecuación de ondas, que es una ecuación muy complicada y fea que no tienen por qué saberse, que define orbitales. ¿Ya? ¿Y qué son estos orbitales? Son zonas con mayor probabilidad de encontrar un electrón. ¿Ya? Entonces, si bien no se puede establecer la posición y la velocidad exacta de un electrón, según este modelo, sí se puede establecer un orbital, una zona donde es posible encontrar un electrón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este que está acá, que es como una nube, vemos, yo no puedo decir que el electrón esté en este lugar, en este lugar, en este lugar, ¿ya? Pero sí puedo decir con seguridad que el electrón va a estar en algún lugar de esta zona. ¿Ya?
Y así con los diferentes orbitales que ya vamos a ver en qué consiste. No. En más detalle vamos a ver el tema de los orbitales en la clase. Hay una clase especialmente dedicada para los números atómicos donde vamos a ver los diferentes tipos de orbitales. ¿Ya? Pero que es importante que se queden de esto, que los orbitales son zonas donde es posible y probable encontrar un electrón. ¿Ya? Y vamos a ver que tienen distintas formas, algunas muy fáciles como el nivel, como el orbital S, por ejemplo, que es el del hidrógeno, que es simplemente un círculo. Otros que un poco más complicados, como los orbitales P, que tenemos acá, que son como elipses, y otros que son los orbitales D, que ya son cosas raras, ya, y que van a adoptar estas formas. Pero lo vamos a ver más en detalle en la clase de números cuánticos, que va a venir más adelante. ¿Ya? Bueno, eso respecto a los modelos atómicos. La segunda parte de la clase tiene que ver con los átomos, moléculas e iones, ya que es importante para que después podamos ver bien el tema de la tabla periódica. Estos son conceptos en cuanto a átomos, iones y moléculas para que los podamos aplicar más adelante. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos es el número atómico de un átomo, de un elemento, que el número atómico, o Z, se lo tienen que aprender, es la cantidad de protones que hay en el núcleo, solo de protones. Aquí nos dicen que es invariable y única para cada elemento. Entonces, por ejemplo, el carbono, que tiene un número atómico de 6, siempre el carbono va a tener un número atómico de 6. No puede cambiar eso, porque si cambia el número atómico, cambia el elemento. Y entonces siempre va a ser el mismo número atómico para un elemento. El oxígeno, por ejemplo, su número atómico es de 8. Eso quiere decir que todos los átomos de oxígeno en toda la historia del universo van a tener 8 protones en su núcleo. Otro caso, el elemento de hidrógeno, el átomo de hidrógeno, que es el elemento más abundante en todo el universo, va a tener un solo protón, por lo tanto su número atómico va a ser 1 y eso va a ser siempre igual. Otro concepto relacionado al número atómico es el número másico, que se denomina con una A, que corresponde a la masa atómica, ¿ya? Y que es como la masa del átomo, pero como los electrones tienen tan poca masa, es tan pequeña, es alrededor de 4000 veces menos que la masa de los protones, simplemente equivale el número másico al número de protones más el número de neutrones. Entonces, por ejemplo, el carbono, que tiene 6 protones y 6 neutrones, el carbono común y corriente, su número másico va a ser 12. El oxígeno, el oxígeno común y corriente tiene 8 protones y 8 neutrones, su número másico va a ser 16. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que el número másico, a diferencia del número atómico, sí puede cambiar en átomos de un mismo elemento. Ya vamos a ver cómo se llama cuando sucede esto. Ya, entonces recordemos que el número másico se denomina con una A y el número atómico se denomina con una Z. Ya, un concepto importante también es la unidad de masa atómica, o UMA, que nos dice aquí que es la masa de un átomo de hidrógeno. Entonces, una UMA, una unidad de masa atómica, es igual a 1,66054 por 10 elevado a menos 24 gramos. ¿Ya? Por lo tanto, como se darán cuenta, es un número extremadamente se me olvidó la palabra. Bueno, es algo muy pequeño. Infinitesimal. Es un número infinitesimalmente pequeño. Ya menos 24. Y un gramo, nos dice aquí, va a ser igual a 6,02214 por 10 elevado a 23 unidades de masa atómica. ¿Ya?
esta relación ahora no nos hace mucho sentido, pero cuando veamos estequiometría y veamos el concepto de mol, nos vamos a acordar de esto. ¿Ya? Ahora no lo vamos a ver. Entonces, una unidad de masa atómica va a equivaler a la masa de un átomo de hidrógeno. Este número no olvídenlo porque no se lo tienen por qué aprender. ¿Ya? Pero bueno, esto nos sirve para tener presente que cuando hablamos de átomos vamos a hablar de unidades de masa atómica, no de gramos. Solo cuando hablamos de átomos. ¿Ya? También tenemos los iones, que son partículas parecidas a los átomos, pero a diferencia de los átomos comunes y corrientes que tienen carga neutra, los iones son partículas cargadas eléctricamente. Tienen carga positiva o negativa. Son átomos que aceptaron o cedieron electrones, ya que un átomo no puede aceptar o ceder protones porque cambiaría de elemento. Los cationes son aquellos átomos que perdieron electrones, y como los electrones tienen carga negativa, si pierden electrones quedan con carga positiva. Y los aniones son aquellos que aceptaron electrones, por lo tanto ganaron cargas negativas. Aquí es importante hacer la diferencia entre catión y cátodo, y entre anión y ánodo, porque aquí vemos que el catión es positivo y el anión es negativo. Sin embargo, el cátodo y el ánodo, que vimos en los tubos de rayos catódicos, el cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. ¿Ya? Como ven, es al revés. Entonces aquí vemos como ilustrativamente los iones, porque aquí hay un átomo cargado negativamente, es un anión, y lo que pasa es que gana un electrón y va a estar atraído por partículas o superficies con carga positiva. ¿Ya? Y aquí vemos la relación. Un anión que tiene carga negativa va a ser atraído por un ánodo que tiene carga positiva. ¿Ya? Y aquí vemos un átomo cargado positivamente, es decir, un catión, que va a estar atraído por superficies negativas, y vemos que entonces un catión que tiene carga positiva va a ser atraído por un cátodo, ya, que tiene carga negativa. Ya ahí se ve la relación entre anión y ánodo, y entre catión y cátodo. ¿Ya? Recordemos que anión y cátodo se usa fundamentalmente para corriente eléctrica. ¿Ya? La corriente eléctrica fluye del cátodo al ánodo, y eso lo vamos a ver también en las pilas, cuando veamos pilas, que se ve en química electiva. ¿Ya? Bueno, esto también lo vamos a ver, que aquí vemos una transferencia de electrón de un átomo a otro. Ya, ¿recuerdan cuando les dije que el número másico sí puede variar en átomos de un mismo elemento? Cuando eso pasa, tenemos los isótopos. Ya, los isótopos son partículas con igual número atómico, igual Z, es decir, igual número de protones, pero tienen un distinto número másico. Ya tienen su masa total, o la suma entre protones y neutrones va a ser diferente. Ya, por lo tanto, si tienen el mismo número de protones, pero tienen distinto número másico, sí o sí tienen que tener distinto número de neutrones. Nos dice que varían solo las propiedades físicas, por ejemplo, el punto de fusión, la densidad, etc. ¿Ya? Bueno, otra cosa que varía es que a veces hay isótopos que son tan pesados, tienen tantos neutrones, que se vuelven inestables y se vuelven isótopos radioactivos. Es decir, que se desintegran con el tiempo. Entonces vemos aquí el carbono, vemos el ejemplo del carbono, que tiene siempre 6 protones, y vemos que aquí tiene 6 neutrones, 7 neutrones y 8 neutrones, y esto nos va a ir cambiando su masa atómica entre 12, 13 y 14.
Lo mismo pasa con el litio, que el litio tiene 3 protones siempre y 3 electrones, y vemos que aquí tiene 3 neutrones, aquí tiene 4 neutrones y aquí tiene 5 neutrones, por lo que su número másico va cambiando a medida que aumentan los neutrones. Ya recuerden, isótopos, distinto número másico. Ya, algo importante relacionado a los isótopos es la masa atómica promedio, que de dónde sale esto es que cuando uno ve una tabla periódica y ve la masa de los elementos, dice, por ejemplo, carbono 12,01, no estoy seguro si es el número, pero 12, algo. Y entonces, ¿por qué pasa eso si los átomos están medidos en unidades de masa atómica y no hay medios protones, medios neutrones que puedan explicar eso? Ya eso se da por esta fórmula que multiplica cada isótopo, cada número másico. Por ejemplo, no sé, el carbono 12 tiene 2 unidades de masa atómica, el carbono 13 tiene 3 unidades de masa atómica, y por ejemplo el carbono, es solamente un ejemplo, no estoy seguro de los números reales, el carbono 12 está en un 95% en la naturaleza, y el carbono 13 con 3 unidades de masa atómica está en un 5% en la naturaleza. Entonces eso se resuelve esta fórmula, ya donde se multiplica la masa atómica por el porcentaje de cada isótopo, se suma eso y se divide por 100 y nos va a dar la masa promedio. Y de eso y esto es lo que explica que en la tabla periódica encontremos valores de la masa atómica con decimales, ¿ya? Porque es un promedio de las masas de todos los isótopos que tiene un elemento. Otros conceptos importantes en las relaciones entre números de protones y neutrones dentro de los átomos son los isóbaros, los isótonos y los isoelectrónicos. Los isóbaros son aquellos átomos con distinto número atómico, es decir, distinto número de protones, pero que tienen igual número másico, es decir, la suma entre protones y neutrones va a ser igual. Por ejemplo, los isótopos del carbono y nitrógeno. Tenemos el carbono 14, que tiene 6 átomos de 6 que tiene 6 protones y 8 neutrones, y tiene por lo tanto una masa atómica de 14, y vemos que el nitrógeno común y corriente, que tiene 7 protones y 7 neutrones, ya no tiene ni el mismo número de protones ni el mismo número de neutrones, pero tiene el mismo número de másico. El mismo número másico, por lo tanto estos dos serían isóbaros, ¿ya? Isóbaros tiene una A ahí y el número másico es una A, entonces A y A para que lo relacionen. Los isótonos son la misma cantidad de neutrones. Aquí el número atómico, es decir, el número de protones puede ser diferente, el número másico, es decir, la suma entre protones y neutrones puede ser diferente, y lo que es igual es la cantidad de neutrones. Entonces, por ejemplo, los isótopos del boro y del carbono, que ambas especies tienen 7 neutrones. Entonces, tanto el boro como el carbono, entre estos dos átomos tienen distinto número de protones, por lo tanto su número másico también va a ser distinto, pero tienen ambos 7 neutrones. Vemos que el isótonos tiene una N y neutrones empieza con N. Entonces, los isótonos son que tienen la misma cantidad de neutrones. Y por último, los isoelectrónicos son aquellos con igual número de electrones. Electrónicos, electrones, ahí no es tan difícil. Entonces, por ejemplo, son especies isoelectrónicas el ion sodio, el neón y el ion flúor. Todas ellas tienen el mismo número de electrones en la corteza, ¿ya? Las tres tienen 10 electrones. El sodio perdió un electrón, originalmente tenía 11, ahora tiene 10. El neón originalmente tiene 10 electrones y el flúor originalmente tiene 9 electrones y ganó un electrón y ahora tiene 10. ¿Ya? Entonces, aquellos que tienen cosas iguales serían los isótopos. Los isótopos que tienen igual número atómico, es decir, igual número de protones. Los isótopos tienen una P y los protones empiezan con P, entonces los isótopos los vamos a relacionar con igual número de protones.
los isóbaros que tienen una A los vamos a relacionar con el número másico que empieza con A, ¿ya? Entonces los isóbaros van a tener el mismo número másico, ¿ya? Y los demás van a ser distintos. Los isótonos van a ser la misma cantidad de neutrones y los isoelectrónicos van a ser aquellos con la misma cantidad de electrones, ¿ya? Los conceptos con los que esos serían los contenidos de la clase, de esta clase, y aquellos que es relevante que repasen porque vamos a utilizar más adelante y por lo tanto van a tener que tener más presente son los conceptos de iones, ¿ya? Tanto aniones como cationes, ya las unidades de masa atómica y el modelo mecánico cuántico que se va a ver en mayor profundidad cuando tengamos la clase de números cuánticos, ¿ya? Ojalá le haya quedado claro, chiquillos. Si no, a través de los medios online del PREU pueden preguntar cualquier duda que tengan. Eso, que estén muy bien y saludos a todos. Chao.